Hola, hola, buenas noches a todos, soy Javi Solomerida de y esto es Mundo Romano, capítulo 473. Lo primero, muchas gracias a Lolo y a Luiki por vuestra suscripción con Prime. Muchas gracias por vuestro apoyo al canal. Eh, para todos los futboleros hay una foto muy mítica, para los que somos muy amantes de la historia del fútbol, que es la foto del abrazo del alma, la foto del Pato Fillol, de Alberto Tarantini, del aficionado, nunca me acuerdo el nombre del aficionado, tras conseguir el Mundial 78 de Argentina, pues justo después en el mismo césped. En clave romana hay un abrazo que es igual de mítico, o más. Ha cumplido 10 años hace no mucho, los cumplió a finales de mayo del curso pasado, y era entre Manu Cantero, Roberto Carlos Mansilla y Johnny Monago. Yo tenía muchas ganas de tener a los tres en el canal desde hace mucho tiempo, porque son tres que estoy seguro de que podríamos estar horas charlando de aquellos tiempos, y les cité para la semana pasada, finalmente para hoy. Por ahora solo tengo dos patas porque la otra no sé dónde andará, pero Johnny Monago, Roberto Carlos Mansilla, buenas tardes a los dos, y creo que la otra pata de la mesa está llegando un minutillo tarde, pero ya está por aquí Manu. Ahora espero que no tarde mucho en ser capaz de que lo veamos y de que le escuchemos. Pero Johnny Monago, iba a decirte Mercedes, Roberto Carlos Mansilla, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Javi. ¿Todo bien? Todo perfecto. Mansi, ¿ya has superado la gripe de la semana pasada? Sí, he estado, vamos, no llega a ser una gripe fuerte, pero sí he estado bastante resfriado. Ahora está mi mujer. Es que Resfriada. estas cosas suelen pasar. Manu, si eres Como capaz estamos juntos, pues lo que hay. si eres capaz de decirnos algo, de ponerte la cámara y de poner el micro, sería un detalle por tu parte. De Johnny sabemos, o yo al menos sé mucho más porque lo tengo lamentablemente para él y para su tobillo muchas veces, ¿no? Se sienta a mi lado en la retransmisión, por lo cual se suele llevar bastante golpe. ¡Manu! Ahí está, el mítico. Papá está ahí, madre mía. Ahora, No ha sido fácil, ¿Dónde te has metido? pero tenemos algo parecido a Manu por aquí. espérate que estoy trabajando, macho, no me da tiempo. Es que Que ahora. estás trabajando, pero ¿no tienes entrenamiento con el equipo hoy o qué? No, este año no entrena nadie. ¿Pero cómo que con el entreno? Pero si no estás jugando ya. Yo que va, lo dejé el mes pasado. Ah, claro, sí, es que era el momento, ¿no? Era el momento. Pero al pádel sí le sigues dando, ¿no? Sí, yo al pádel, al fútbol ya nada. Pádel, esa estrella de Badajoz. De hecho, Manu en el pádel de Badajoz es muy conocido. ¿En tu prime todavía o ya no? No, el Prime se fue hace tiempo ya. Ya, Prime. No me digas eso, que cada vez que te veo jugar allí es una paliza la que estás metiendo siempre. Mansi, ¿tú sigues jugando al fútbol de vez en cuando? Aquí en la Liga de Veteranos de Fútbol 7 y un par de veces o tres he ido con los veteranos del Mérida Fútbol 11, pero como no se juntan mucho, no. ¿Fútbol 7 de central o de qué? De todo, para arriba y para abajo. Ida y vuelta. Tú, Johnny, sí también sigues jugando con los veteranos, ¿no? Veterano de Cerro puede ser. No, yo estoy con los veteranos de, bueno, Es Joaquín hace Flores varios que está años. con los veteranos del Cerro, es que me lío con tanta Sí, gente. Joaquín, que de hecho el otro día jugamos contra él y nos ganaron 3-1, me parece. Así que ¿Marcó? estoy convenciendo al largo a ver si me lo llevo a jugar conmigo el año que viene. Estamos haciendo una cosita para aquí con gente de Mérida, gente de Almendralejo, gente de Extremadura. Y a ver si lo convenzo. A Manu no se lo digo, que Manu no se quiere tirar al suelo. Manu con el padre. No, yo. Que me va a decir un que no, o sea que. Tampoco, se supone que no nos van a tirar, ¿no? Si lo hacemos, tampoco. Si está en el equipo que yo estoy ahora, puede ser que no pare. No estoy nada más cogiendo balones. Bueno, Vamos para los pies. tenemos tres invitados hoy que, por supuesto, toda la gente que está en el chat no hace falta presentarlos. Son tres mitos de la historia del Mérida. En el caso de Manu, 3 etapas en el Mérida, único futbolista en haber jugado en el Mérida CP, Mérida UD y Mérida AD. El día que volvamos a renombrarlos, que tengamos otro nombre, habrá que traerlo, aunque sea para jugar un partido, porque eso tendrá que vivirlo. Mansilla, 2 etapas en el Mérida, la primera con su playoff de ascenso a segunda A, el último hasta hace pocos meses que hayamos disputado, y Johnny, pues capitán, presidente de honor y comentarista estrella de la cadena COPE para los partidos del Mérida. Por tanto, tenemos a 3 mitos hoy que nos podrían dar horas de conversación. Como no quiero liarme mucho, Manu, tú eres el primero en llegar al Mérida, últimos 90 con mi queridísimo Paco Herrera. A un Mérida todavía, es verdad que ya quizás hayamos empezado un poco el bajón, ¿no? Después del último descenso a primera, pero un Mérida poderoso todavía. Sí, y como has dicho, he vivido un poco todas las etapas, entre comillas, ¿no? Una etapa gloriosa y en el que toda abundancia,
pues, tanto en campos de entrenamiento, en material deportivo, en todo. Después una etapa segunda que, bueno, era un poco más escueta, y después una tercera que, bueno, que fue en crecimiento, y la verdad que a lo mejor económicamente o el tema material no éramos maravillosos, pero después en el tema deportivo sí es verdad que quizás ha sido la etapa que más he disfrutado. La he disfrutado tanto dentro como fuera, la verdad que disfruté muchísimo esa última etapa allí en Mérida, ¿no? Manu debe ser de los primeros porteros de la historia del Mérida que la primera pelota que recoge en Liga es de la portería. La primera pelota que tocó con el Mérida en Liga fue para recogerla de la portería. Aquel disparo en Málaga, ¿no? El día del antifaz de Málaga. Me acostumbré mal. Ya. Que sí, la verdad que sí. Salí en frío, me metieron un gol, me metí contra el palo. A ver, el disparo de Rosetta era gol o gol, tampoco podías hacer mucho más. ¿Qué tira? Es que esa gente tira más ajustado. Es que era segunda. Tiran a hacer daño, Era segunda A y se notaba. Tiran como da. Me había metido un gol Roquetas en su vida y me lo metió a mí. Creo que lo iba a mirar el otro día, se me olvidó. Digo, voy a mirar cuántos goles marcó para decírselo, porque es que no lo recuerdo nunca marcando a ese señor, porque voy a decir muchacho, pero a ese señor. Javi, si vas por ahí nos vamos, ¿eh? No, yo, a ver, el único que tiene ese tipo de recuerdos, Mansilla llega a un Mérida ciertamente pobre, pero un Mérida que hace un gran año deportivo. El año 2007-2008 es tu primer año con Fouto Junior, era el presidente, claro. Sí, correcto. La verdad es que he estado mirando antes qué entrenadores habíais tenido para ver cuál era el más sano de la cabeza. Y hostia, es que Mansilla empieza con Fabri. O sea, el más sano para mí sin duda es Paco Herrera, por supuesto. Sí. Pero es que empiezas con Fabri, Mansi. Fabri, ese inicio, una plantilla corta además, que jugáis titulares. Un loco del fútbol. ¿Cómo fue el inicio de aquella temporada? Vamos de menos a más. ¿Cómo fue el inicio de aquello con Juli Ferrer ya de central? Un equipo muy definido siempre. Ese equipo venía creo que de salvarse el año pasado, el año anterior, en las últimas jornadas. Creo que estuvo jugando con el descenso o algo así. Hicimos un año modesto, sí. Y hacen como casi siempre los equipos, pues quitan a prácticamente casi todo el equipo, se quedan 2 o 3 futbolistas, se queda Cueva, se queda Segovia y no recuerdo si se queda alguien más. Jandro. Carlos Rubén, Jandro venía fichado. Jandro venía fichado ese año también. Y es lo que tú dices, hasta que arrancamos un poco nos costó, porque claro, un equipo nuevo, ¿no? Como todos los equipos que se hacen de principio. Y bueno, fuimos de menos a más y acabamos jugando un playoff, bueno, de menos a más, tanto en lo futbolístico como en la grada. Porque empezaron a ir 340 personas y acabamos no llenando el estadio, porque eso es, creo que eso no sé si se ha visto alguna vez, pero prácticamente tribuna y preferencia en playoff, pues imagínate. Claro, es que para nosotros, después de estar tocando fondo aquellos años, ese 2007-2008, de repente es, hostia, estamos llegando otra vez. Sí. Y con problemas económicos también, hay que decirlo, que los últimos 4 o 5 meses creo que ya se cobraron, los 6 meses se cobraron por ACE. Ya se cobraron por ACE. De hecho, luego llegó el año siguiente toda la segunda desaparición, bueno, tercera, la última desaparición. Efectivamente. El último descenso administrativo y poco después la desaparición. Sí, eso es. El día que Johnny ficha por el Mérida, lo recuerdo perfectamente, me escribió Emilio Tienza para decirme que habíais firmado por el Jerez, o que ibais a Jerez, que no habéis firmado, pero que ibais para el Jerez, pero que de repente os había llamado, no sé, recuerdo si Bernardo, Diego Quintero sería, ¿no? Fernando Torres. Sí, bueno, era Diego Quintero aún el entrenador. Era Diego, sí. Aquel año. Y cambias de opinión y te vas a Mérida. Desde Jerez te vas a Mérida. Pues sí, en principio fui a Jerez, creo que estuve una semana entrenando con el Jerez, estaba allí de preparador físico Rafa, que había sido preparador físico nuestro en el Cerro, y la verdad es que mi idea era irme a Jerez, pero es verdad que allí pasa el tiempo, le dijimos, oye, no tendrás que hacer el contrato ya, que estamos entrenando, yo me lesiono, me rompo el cruzado, ¿y qué hago? ¿Quién me respalda a mí esto? Y llegó la llamada del Mérida, con dudas también, porque el Mérida debía dinero del año anterior. No era y es que ese mismo día, quiero recordarlo, al día siguiente llaman a Emilio Tienza, que había estado ese año en el Mérida, para pagarle todo lo que le debían del año anterior. Entonces, por ahí me convencieron un poco, ¿no? De decir, bueno, hay seguridad de que, bueno, si quieren pagar la deuda que tienen con los del año pasado, supongo que van a hacerlo, porque después tienen intención de hacerlo bien. Y así como llegó al Mérida, hablé con el Jerez, se les dije la situación y me dijeron que no les parecía y tal, pero que
También tenía que mirar un poco mi futuro y me vine al Mérida. Claro, tú, Jordi, con Manu ya habías conocido en el Cerro. Claro, con Manu en el Cerro y en el Sporting Villanueva. Y yo con Manu me he criado, sí. Sí, por eso le digo papá. Yo le digo papá porque he estado siempre con él prácticamente. A ver, es que cualquier futbolista que haya jugado en el fútbol extremeño en esa década ha coincidido con Manu. Pero su escudero. No, pero es que están muchos años. Los años del Cerro prácticamente casi todos. En el Sporting Villanueva estuvimos juntos y en el Mérida hemos coincidido también unos cuantos. Bueno, yo a Manu lo primero que tenía que preguntarle, no podía irme sin saber cómo entra en el vestuario el día del gol de Diezma. O sea, cómo entra al vestuario el Mérida cuando... No me olvides que no te acuerdas del gol de Diezma por el sol. Ah, sí, ¿verdad? Cuando tiraron un... Esto fue muy gracioso. Tebar era el entrenador, no era Tebar. Un disparo desde fuera del área, Mansi, ya te mandaré el vídeo. Eso me acuerdo yo, porque es muy esa historia que me han contado. En el cual Diezma, que era el portero, se tira para un lado, o sea, salta y la pelota venía por abajo, pero el sol de fondo norte le había... Entonces, mi intención es saber cómo entráis al vestuario, porque yo recuerdo en la grada de estar descojonándonos, o sea... Yo en el banquillo me mira Tebar y me dice, Manu, ¿qué ha pasado? Y yo, ja, digo, pero creo que no lo ha visto. Y cuando entro en el vestuario, me acerco a Diezma y me dice, no me digas nada. Digo, no, si yo no te digo nada. Dice, es que no lo he visto. He visto que subía y digo, pues tendrá que bajar. Pero no bajaba. Es que es verdad que había algún portero que ha jugado en esa portería, me ha dicho que era una portería puñetera en ese horario y tal. Sí, no se veía. Pero es que la imagen es de lo más gracioso que hemos visto, porque si él se hubiera quedado quieto, la pelota lo hubiera parado, pero al saltar hacia arriba, la pelota le pasa por debajo. Es que la pelota sube, no piensa que va para arriba y salta, calculando más o menos cuándo puede llegar. Pero cuando llega rodando por el suelo. ¿A ti te ha pasado alguna parecida, Manu, alguna vez? A mí me ha pasado una de voy, no voy. Eso sí, pero... Eso fue en Melilla. De Superman. En Melilla no lo habíamos escuchado. No lo habíamos escuchado. Voy. Digo, no, que no voy. Manu se caracteriza, entre otras cosas, por ir muy bien por arriba, ¿no? Y hacía un viento, allí en Melilla siempre hace mucho viento. Y claro, se oye voy, pues todo el mundo tranquilo y de repente se escucha que no voy, corriendo para atrás. Yo en el campo riéndome, mirándolo, que nos mirábamos y nos partíamos de risa diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿fue gol o no fue gol? No, se fue. No fue gol, pero... Matamos 0-0. Afortunadamente no. Lo despistaron al otro equipo también. Hombre. ¿Eso fue con el Cerro o con el Villanueva o con el Sporting? Con el Cerro. Con el Cerro. Oye, de todos... bueno, Mansi, te quería preguntar, ¿Luciano o Jesús Pereira? Como futbolista. Es verdad que tú coincides con el último Jesús Pereira ya y con el son primer muy distintos, Luciano. pero evidentemente Jesús Pereira es muchísimo más completo que Luciano. Lo que pasa es que Luciano, el año que yo llego... Adiós, Manu, hasta luego. O sea, tenía que irse y le perdonamos siempre. Luciano ese año explota. Fíjate que yo con Luciano me había enfrentado el año anterior. Luciano estaba el año anterior en el Barça B, creo recordar. Sí, tú en el Levante, entiendo. Y yo en el Levante me había enfrentado a él y era un chaval que ni jugaba allí. Y cuando llegó aquí, la pareja con Sabino le hizo mejorar muchísimo. Quédate con alguno, a lo mejor Jesús Pereira pues tiene la carrera que ha tenido. Bueno, pues, la de Luciano no es corta, ¿eh? Luciano Premier. No es corta, sí. Bueno, Premier, vale. Sí, te toca Premier, hostia, no es poco. Sí, vale. No sé, pero a mí como futbolista a lo mejor me gusta más Jesús. ¿Y tú, Manu, de todos los porteros con los que has coincidido, con cuál te quedas? No solo en Clave Mérida, te digo en tu carrera. Porque en Clave Mérida, a ver, Nuno, estamos hablando de un portero con Copas de Europa en su palmarés, aunque no es titular, pero con Copas de Europa en su palmarés. Pero en toda tu carrera, ¿con cuál te ha marcado, te ha quedado más huella como portero? A mí el portero que más me gustó, lo que pasa que es verdad que quizás conmigo, por circunstancias, pues no tuvo minutos, pero que parando era un animal, era Jorquera. Un portero estuvo en el Barcelona, suplente de Valdés. Sí. Ese era muy buen portero. Lo que pasa que es verdad... contigo en Ceuta, ¿puede ser? En Ceuta, estuvo un año conmigo. El portero que parando, entrenando, he dicho, cuidado que te para, ¿eh? Porque después es verdad que con Leo Franco coincidió muy poco, con Nuno sí, pero tampoco me parecía, era muy grande, pero tampoco me parecía un portero que me impresionara. Y la verdad que así el portero que más me recuerdo tengo de que entrenando
paraba, me da la sensación que paraba más que yo, ¿vale? Cuando pues, yo estaba bien, era él. Los demás, bueno, siempre había igualdad, semanas mejor, semanas peor. Ya en mis últimos años, pues quizás me regulaba más y los entrenamientos, pues quizás me esforzaba un poquito menos para llegar en mejores condiciones al partido, ¿no? Es verdad, es que así. Y entonces, pero sí, verdad que el portero que más quizás me impresionó, y el portero que más me impresionó viéndolo en un campo de fútbol hace muchos años, Tommy Nkono, fíjate, hace años. Por Dios, si ese es bisabuelo, ¿cómo va a ser contigo? Madre. Estaba yo, tenía 18 años, lo vino aquí a Badajoz jugar, creo, con el Sabadell. Sí, con el Sabadell. Y me impresionó muchísimo, macho. El portero que he dicho, me ha impresionado el aspecto físicamente, verlo cómo hablaba, cómo se movía, cómo mandaba. Un portero que me impresionó. A Johnny le pregunto por laterales izquierdos en el Mérida, porque como él exigió que no le ficháramos a ninguno, que él estaba solo y que no quería que le fichara a ningún futbolista, de esos de los pocos futbolistas que yo recuerdo que ha pedido, oye, fichadme un suplente, fichadme a alguien que pueda jugar por mí alguna vez. Y no se consiguió, Johnny, ¿eh? No, y se intentó. Yo el último año ya lo dije, bueno, como el Cátar, ¿no? Digo, este año voy a traer alguno para que pueda ir descansando de vez en cuando, o cómo lo vamos a hacer. Menos mal que tuvimos a Diego Quintero. Manu no coincidió con Diego Quintero en el Mérida. Mansi no. Y John. Bueno, Mansi tampoco, ¿no? No, yo cuando empiezo a entrenar con ellos, que yo me quedo sin equipo y me reengancho, a la jornada siguiente echan a Diego. Sí, ya es cuando. Me reengancho Don Benito, contra Don Benito creo que fue, ¿no? Correcto. Bueno, yo entro en ese vestuario que había en reunión, ¿no? De malos resultados y esa semana lo echan. Es que a la gente que sea más joven, igual le sorprende, pero aquel Mérida llegó a ser último en tercera división en noviembre. No estamos hablando de primera jornada, segunda jornada. Estamos hablando de jornada 10. Creo que eran 6 puntos en la jornada 10, si no recuerdo mal. Johnny, tú que era ese año, por ejemplo, era tu segundo año en el Mérida, tú cuando llegan Mansi y Manu, ellos llegan en la 12-13, ¿no? Cuando ya Beto estaba entrando en el club, estaba aterrizando. Tú estabas desde el año antes, desde la 11-12, entiendo. Tú sí que tocaste quizá el momento más bajo que hemos conocido los cuarentañeros en el Mérida, ¿no? Aquel año, supongo que mucha risa, muy buen vestuario, pero la pobreza sería extrema. Sí, es lo que salvaba un poco, ¿no? El buen ambiente que había y como al final cómo te tomaban las cosas. Es verdad que en esos momentos era de lo menos profesional que nos hemos, en lo que he estado y condiciones pésimas, porque entrenábamos muchas veces apenas sin luz. Una pregunta, Johnny. Dejamos de cobrar en noviembre, dejamos de cobrar ya. Claro, me refería, es una pregunta. Futbolistas como Manu y Johnny, que vivían en Badajoz. ¿Ibais en coche? Sí. ¿Ni siquiera se os pagaba el kilometraje? Yo, el año que yo firmo y nos empiezan a pagar y nos dejan ya de noviembre, diciembre dejar de pagar, hubo gente que se fue de las que venía conmigo en el coche. Creo recordar Odi, Carlos delantero, sí, Álvaro de San Vicenteño, y eso veníamos todos en un coche. Entonces yo me reengancho y me empiezo a venir con la gente de Talavera, que después Emilio Tienza, Isaac, que es el primero que recogió. Teo quizás también viva por allí, ¿no? Sí, pero no coincide. Bueno, Teo, Cristo, yo creo que... Cristo llega después, pero Teo sí estaba a la 12-13. Sí que es verdad que hicimos un coche que venía nada más que un coche, y sí que es verdad que nos pagaban el kilometraje, sí que nos pagaban la gasolina de aquella manera, pero llegaba allí Marisa, la presidenta o tal, y le daba su bolsillo allí, pero tal cual. O sea, no cobrábamos, pero por lo menos la gasolina... No la perdíais, ¿no? Y es cierto que yo me quedo también porque Dani Martín habla conmigo. Tuvimos una reunión y claro, la gente estaba yendo y yo le dije, me están llamando de otros equipos, me tendré que ir porque si aquí no cobramos y esto va a desaparecer, porque si aquí no cobra la gente se va, esto va a desaparecer. Y Dani Martín fue claro conmigo, me dice, mira, yo he puesto un dinero para sponsor, que ese año llevábamos el sponsor del Grupo Beto, y dijo, y yo más pasta no voy a poner. Dice, lo que hayan hecho con el dinero, si ha sido para pagar las deudas del año anterior, es su problema. Yo quiero entrar aquí como presidente y hacer las cosas serias, pero más dinero no voy a poner. Lo que sí me dijo es que dice, contigo quiero contar, lo que te puedo ofrecer es ponerte a trabajar en mi empresa. Sí,
Es verdad que eso luego pasa más adelante. Ya ha ganado el concurso de los colegios. Todavía no estaban ellos y me dijo que se estaban dando las cosas y buscarme un hueco. Si conseguían eso, me lo podía hacer. Y así es como me convenció también que me quedara. Más, y a ti supongo que esa época te coges viviendo en Mérida. Es decir, te reenganchas ahí en esa jornada cuando ha caído Diego Quintero, cuando va a caer, pero tú ya vivías en Mérida, ¿no? Ese verano. Verano de 2012. Efectivamente, nace mi hijo el mayor y me quedo sin equipo y digo que ponerse a entrenar. Y entonces hablo con Diego, coincidía muchas veces con el gimnasio y... Porque vivía aquí en Mérida, me refiero. Correcto, yo ya me quedé aquí a vivir y ya no tenía... No me había salido nada, evidentemente, y me reengancho y me pongo a entrenar con ellos sin intención de... ¿De que te hagan ficha? Correcto. No era ninguna intención, simplemente era mantenerse a la expectativa. ¿Y tú, Manu, cómo se te convence a ti? Porque tú ya tenías mucho... Bueno, ya cerca de 40 años, si no los 40 cumplidos. Ahí andaría. En 2012 llegas por Couva, creo recordar, en aquella temporada. Finales de 2012, principios de 2013, deberías estar cerca de los 40. Yo sí recuerdo un artículo en el periódico hablándote de que gracias a tu suegro, los horarios en la joyería te permitían entrenar, no sé si un día menos que el resto de la plantilla o algo así. Pero, hostia, ¿cómo te da? Hostia, imaginar una semana como esta, lloviendo toda la puta semana, sin cobrar un puto duro. Pues a mí coge y viene un día, me llama Bernardo y me dice, ¿estás en la tienda? Digo, sí, pues me iba a pasar esta tarde para allá a saludarte. Y yo llevaba retirado ya 2 años por ahí, porque yo nací mi segunda niña y ya también lo dejé porque me había cansado. Después de Sportividad Nueva, cuando ascendimos, y me cansé. Y digo, bueno, ya me dedico a la familia y ya está. Puse a trabajar y entonces se presentó por la tarde, vino Bernardo, Fernando Torres y me parece que era Chamorro, un preparador físico. Sí. Y me dice, ¿podemos ir a hablar ahí a un bar que había aquí al lado? Digo, sí, vamos a hablar. ¿Qué tal? No sé qué. Me dice, ¿tú cómo te ves para volver? Digo, ¿volver a qué? Dice, a jugar. Digo, a jugar. Yo ya no juego, yo no puedo, Bernardo. Yo tengo que trabajar, no puedo entrenar, no puedo ir a Mérida a entrenar. ¿Tú estás bien? Digo, sí. Yo seguía entrenando. Estaba entrenando con el Cerro, me bajé a entrenar, yo seguía entrenando. ¿Estás bien? Digo, sí, pero yo, bueno, pues mira, está Dani ahí, que va a hacer las cosas serias, que para arriba, que para abajo. Y yo, es que yo el tema de entrenamiento, yo no puedo. Bueno, pues en vez de entrenar todos los días, ven a entrenar un día menos que ellos. O si alguna semana no puedes, pues vienes 2, no te preocupes. Y ahí, digo, pero es que el equipo no andaba bien. Digo, tampoco quiero yo. Dice, no, este año el objetivo es salvarnos, vamos a intentar reforzarnos y el año que viene el objetivo es intentar hacer un equipo para ascender. Y bueno, siendo así, estaba Johnny y si estaba Johnny tenía que ir. Estaba Johnny. Entonces, empezáis a compartir coche, entiendo, ¿no? Empezáis a compartir coche los dos también. Sí, claro. Sí, eso lo llamo... Aquella temporada terminamos, bueno, como de forma modesta, ¿no? Con muchos futbolistas. Os pregunta para los tres, de aquella temporada, en caso de Johnny de Cayón más años, ¿algún futbolista que recordéis que digáis, este futbolista tiene talento para estar mucho más arriba? Luego no llegó ninguno, ¿no? De hecho, creo recordar que ninguno llega ni siquiera a segunda B, ¿no? Pero uno que dijerais, por talento puro, ¿qué pedazo de futbolista? Borjita no estaba ese año. Sí, Borjita sí. Aquel año es el año de Borjita del corazón, yo creo recordar. No, al año siguiente. Yo creo que el año 12, siguiente. 13, ¿eh? La 13-14. No. Borjita fue, yo lo recuerdo, le pasó entrenando, fue... no fue el año siguiente. Fue de la cabeza, sí. No fue del corazón. Sí, fue el año siguiente. La 13-14 ya juega prácticamente entera. Bernardo estaba seguro en ese... Estaba con Bernardo el año siguiente. Mira, claro, 12-13, ¿no? No, sí, creo que era 13-14. No, mira, Borja, es que tengo abierto el Excel. El último partido juega muy poco en la 12-13. Yo creo que fue por aquel problema físico. La 13-14, él vuelve. Y es verdad que teníamos un equipo ya muy distinto. Porque os iba a preguntar ahora por ese verano de 2013. ¿Él no vuelve con Alcázar? No, él vuelve con Bernardo en la 13-14. Sí, con Bernardo. Él, además, fue un entrenamiento con Bernardo, pero después vuelve con Bernardo. Sí, claro, pero es que Bernardo está año y medio.
que fue un entrenamiento en el Diocle, y recuerdo Diocle, sí, que nos íbamos riendo, sí. Ejercicio, nos íbamos riendo, porque es un poco empanadete, porque es como es, y típico que hacía el ejercicio y le pregunta y decía, pues eso, siempre. Entonces empezó a decir, se quedó ahí, empezó a agarrarse los oídos, y nos asustamos todos, claro, ya vimos que no era broma, se puso de rodillas, lo cogimos, lo metimos en el coche y se lo llevaron al hospital. ¿En aquellos tiempos entrenabais en Diocle como normal? Sí. Manu, ¿y las condiciones eran? Porque claro, hablamos de equipos en los que hemos estado, en los equipos de tercera, ¿no? ¿Se llama más o menos como la de cualquier equipo de tercera aquel año? Es decir, yo veo el césped de Jerez y Diocle... Es que Diocle... Hubo un momento que estábamos mal. Al Diocle nos hemos tenido que saltar, por ejemplo, un sábado para entrenar. Desde en segunda vez te estoy hablando, Es decir, tía, como nos vea el otro equipo, nos está aquí viendo, que nos saltar, digo, vamos a empezar perdiendo 1-0, pero porque nos teníamos que saltar para entrenar alguna vez, o sea que nos ha pasado, estando en segunda vez te estoy hablando, que no ha sido solamente... Estábamos mal, y el campo federativo también, ¡bum! Yo tengo con 10 más, me acuerdo que íbamos a entrenar y el campo estaba con tebar. Si lo vieras ahora, una piedra, si lo vieras ahora, máquina, ahí te tiraba otra vez. Fui para allá, fuimos a entrenar, pero no, y entonces nos tiraban a puerta y 10 millones nos tirábamos. Nos quedábamos siempre haciendo el Cristo, haciendo un monoburgo, nos quedábamos de rodillas siempre. Y Tebar nos miraba y nos decía, claro, no se atrevía a decirnos nada, como diciendo, ¿a esto qué le voy a decir yo a estos dos? Y ya el pobre no aguantó y dice, por favor, porterito, ¿os podéis tirar un poquito? y le mira a 10 más así, pisa el suelo y suena pum, pum. Y dice, mister, no cobro lo suficiente para tirarme al suelo. Y no nos tiramos ese día, ni un día, vamos. Era tercera división, pero bueno, el equipo puntero. Aquel año el Mérida asciende además con una segunda vuelta que fueron 17 victorias y 2 empates en los 19 partidos de la segunda vuelta. Llegamos al verano de 2013, se anuncia la renovación de Johnny, la renovación de Mansilla, la renovación de Manu, la vuelta de Santi Amaro, la vuelta de Jorge Troiteiro, el fichaje de David Alejo, que luego no terminó de funcionar, pero hostia, en aquellos tiempos decía, viene de marcar un montón de goles, el fichaje de Cristo. Desde muy pronto os dais cuenta de que, hostia, este año ya es otra cosa, en serio. ¿Quién dispara? Sí, bueno, hablo yo primero. Sí, en principio empiezo yo. Que sí, ya, hombre, los que llevamos tiempo jugando aquí en el fútbol extremeño, más o menos, los jugadores de empaque, que sabes que te pueden dar un plus, sabíamos que sumando a esos jugadores íbamos a hacer un equipo fuerte. Lo que se quedaba más lo que venía, sabíamos que ahí había equipo. Otra cosa que después la temporada es larga y pueden pasar mil cosas, pero sabíamos que el objetivo, además, que creo que todos los que estábamos ahí ese equipo ese año, nuestro objetivo era intentar ascender. Guaple y yo, eso lo teníamos claro. No un objetivo de salvarse, como el año anterior, ¿o no? Sí, no solo el equipo, también me refiero al ambiente, porque ya que el año, las entradas a 3 euros, no me acuerdo a cuánto, la cerveza dentro del estadio, fue el renacer del romano como tal, Mansi. Sí. Lo que dice Manu es verdad. Había un equipo que dices, si no hacemos playoff es una ruina. Ahora, otra cosa distinta es ascender. Eso es otra historia. Y luego, sobre todo que la gente se reengancha. Lo que ahí... la verdad, tengo muy mala memoria. No sé si empezamos bien. Creo que ganamos al Zafra. Estamos ganando por lo nuevo. Luego tuvimos varios empates seguidos. Zafra, por ejemplo, a 0 pero con el Zafra, con el Tite de Juan García. No nos costó mucho empezar bien y, en fin, la gente se fue reenganchando y la temporada, pues fíjate, meter a tanta gente que veníamos del año anterior de 400 personas. Claro, a eso me refería. A los 3 habéis vivido la etapa anterior. Claro. Johnny con la etapa que se ha dado a conocer con la etapa de los 400 aficionados, ¿no? Eso. Claro, de repente veis entradas de 6.000, 7.000, aquel partido contra el Badajoz Club de Fútbol en el que marca Johnny en el último minuto, con una ambientación increíble. O sea, no hizo falta llegar a playoff para ese ambiente, ¿no? Que por cierto, robé yo el balón, lo corté yo, ¿vale? Sí, yo te tengo puesta la asistencia, creo. No. Y Johnny, Cristo el que me la da, ¿no? Creo. Es Cristo el que te la da, sí. La verdad que fue un punto de inflexión ahí ese año, porque fue cuando el campo se empezó a llenar, y bueno, yo creo que hoy día todavía arrastra lo de aquella época. Y ojo, porque es que hablaba Manu antes del césped, el césped de aquel año era tela, O sea, fue un desastre absoluto. El partido, hablando del aficionado, el partido para mí que dije, ha habido un cambio. Fue el partido contra el Villanovense, el campo era un desastre, que era tierra, césped bien replantado.
Sí, es verdad. Y fue el primer partido con más gente que jugamos. Sí, estaba no sé, pero ahí, a partir de ese día, ese partido dije yo, noté como un clic ahí. Decir, esto ya va en serio, ¿no? Si viene la vez. Sí, esto empatamos a 0, ¿no? Empatamos. Sí, empatamos a 0. Que me saca José Fuentes, a mí creo que en la última jugada me saca una falta que he metido. Luego allí perdimos 2-1 y fue ya cuando ya ellos se distanciaron un poco y quedaron yo del césped recuerdo que me venían a preguntar, bueno, uno que estaba allí encargado de aquello, me decía, Johnny, el césped. Y había mucha gente al lado y no le quise contestar, le digo, pero era para decirle, me preguntas el césped bien cómo está. Yo recuerdo era un año que había mucha gente alrededor, digo, no te puedo contestar. Era un año que habíamos traído muchos futbolistas de nivel con la pelota, pues Jorge Troiteiro, Santi Amaro, más centrocampistas, más extremos también de mucha conducción, y decía, es que la pelota iba dando saltos continuamente, o sea, con que no se lesione nadie, casi que era conformarse. Vino el playoff, el mansillazo ante el San Juan, y lo de Laredo. Para un futbolista, además como vosotros que ya tenéis mucho recorrido, que habéis conocido lo peor del fútbol en cuanto a poco ambiente, en cuanto a mucha pobreza, hostia, ¿cómo se levanta uno de esa? He dicho lo de Laredo, perdón, quería decir lo de Langreo. ¿Cómo nos levantamos de la hostia de Langreo? Porque yo por suerte ya lo había vivido. Y a lo mejor me coge en otra etapa más mayor y te jode hablando mal, pero dice, bueno, mañana sale el sol. O sea, aquí hay que pasar página. Jode por la gente que va. Lo que pasa es que luego te quedas más con lo que pasó después del partido que con el partido. Esa es la pena que yo tengo. Porque yo ver a mi sobrino, que ahora tiene 20 años, cuando estuvo allí que era pequeño, y verle allí muerto de miedo en la grada con mis padres. Es lo peor, de lo peor que ha pasado en el fútbol. El penalti lo hice yo, por cierto, con la mano. Pero es que me acuerdo. Yo ya había vivido algo muy parecido en los barrios con el Cerro. Que aquello nos tuvo que sacar la Guardia Civil del campo, bueno, los aficionados los tuvieron que sacar todos también en el suelo. El árbitro no dio el acta del partido. Nosotros, eso lo estoy hablando con el Cerro, en los barrios Cerro de Reyes, que marcamos en el último, vamos, el descuento prácticamente. Y recuerdo que el acta el árbitro no lo dio en la comisaría y no podían decir si habíamos ganado o perdido hasta que estuviera no sé cuántos kilómetros fuera de allí. O sea, imagínate, nosotros estábamos dentro del vestuario y ellos también, porque entre los futbolistas no había problema. Estábamos en el túnel del vestuario, muchos sentados de los barrios y de nosotros, diciendo, no sabemos si al final ha dado gol o no lo ha dado. Porque desde el megafonía se empezó a decir que el árbitro había anulado el gol. Y nosotros dijimos, después de la que le han pegado al árbitro, como se va a ir de aquí, vamos, para decir que es gol seguro. Es imposible que diga que no es gol ahora, después de que le han pegado al hombre, ¿sabes? Que ellos, bueno, salió en los telediarios y todo, ¿no? Que le habían pegado al árbitro, que creo que dejó de pitar y todo. Oye, y alguna vez se lo he preguntado a él, lo que pasa es que siempre siempre se me escapa, porque en eso ya hace tiempo que no quiere cuenta. Pero claro, los aficionados cuando vemos la alineación y decimos, pero ¿cómo Bernardo sale sin ningún delantero? O sea, ¿qué decía en el vestuario? Que luego la tuvimos con el tiro al palo de Santi Amaro, pero ¿nos llamó la atención? No es una crítica a Bernardo, o sí. Pero hostia, es verdad que a nosotros yo no recuerdo si ya lo intuíamos o lo sabíamos, pero es verdad que al favor, yo creo que el primer tiempo que hicimos fue muy buen primer tiempo. Tuvimos la de Santi Amaro al palo, tuvimos un par de llegadas, ellos tampoco no tenían ocasiones claras y yo creo que, bueno, nunca se sabrá si hubiéramos algún delantero que hubiera pasado. Sí, eso está claro. Eso pero que a mí la sensación que tengo, recuerdo que tengo, que el primer tiempo lo teníamos, entre comillas, dominado. Que teníamos las sensaciones eran buenas, por lo menos como desde dentro del campo. En el campo las sensaciones que tenían eran buenas. Era decir que así que es verdad que tuvimos, sí, teníamos a Santi Amaro y después también tuvimos otra también por ahí que tiramos fuera, que estábamos llegando, que ellos también al final tampoco se esperarían eso. Mucha gente en el centro del campo, pero bueno, al final las cosas ya saben, ha pasado todo fácil. Y es que he leído su nombre ahora en el chat y me ha venido a la memoria, lo había olvidado. ¿Cómo era Caballo Loco en el vestuario? Porque aquí es un tipo muy querido en Mérida, a pesar de haber estado solo un año. Pero es un tipo que dejó mucha huella con su... Era el tiempo de las peñas, ¿no? Pero es un tipo de que siempre se sigue hablando mucho. Ese día se cabreó, porque no jugó. Claro, es que pensaba... Pero es que estaba jodido del pie. Pero es que tenía una infección, eso... Hubiese jugado, a ese le da igual, ¿eh? A ese le pone bien, juega, a ese le da igual. Pero es que tiene una infección de locos.
Os acordéis de todo, tío. Yo no me acuerdo de nada de eso, tío. Sí, tenía el dedo. Yo me recuerdo que tenía el dedo súper inflamado. Tienes más años de carrera, Manu, entonces es más difícil la memoria cuadrarla. Y tengo una mente corta. Cuidado. Tú te estás acordando del partido del Langreo y yo no recuerdo, quitando mi mano, no recuerdo acciones. Si es verdad que en la primera vez que lo has dicho alguna. Te doy por lo bajo que estuvimos esa semana, recuerdo perfectamente centros rasos entre la defensa y el portero y así llega el tiro al palo, quiero recordar. Sí, un centro mío raso ahí que dije, de verdad que creí que era gol, ¿verdad? Aparte que hay que recordar que en aquellos tiempos ese gol prácticamente hubiera sido la clasificación, no es que como ahora, que el último playoff que hemos ido, que necesitábamos ganar porque a igualdad estábamos por detrás, que aquellos tiempos marcar era prácticamente. Y después me acuerdo también de cada vez que iba a sacar del lado de ellos, donde estaban los ultras de ellos, no sé si eran no sé quiénes eran, porque en la afición no se puede llamar a los que estaban allí, la verdad. Y me ponían que. Entonces, de escupir hasta arriba, ¿no? Por eso te digo, la gente después me decía, pues estás un poco en tensión y apenas lo notas, tampoco ¿qué vas a hacer? Pero sí que recuerdo que aquel lado era jodido sacar de mano. Y tú, Manu, que también estabas siempre fijo en una posición, ¿no? En la portería. ¿Recuerdas de haber sufrido alguna de esas en el fútbol? ¿Gorda? Yo la que peor recuerdo haber pasado en un campo de fútbol fue en Cádiz. Que me estaba saliendo del vestuario a mano izquierda, en la portería esa, con las típicas botellas que te cortaban con globos y te tiraban con piedrecitas. Que tú hacías los tirachinas. Los tirachinas. Pues me ponía las piernas, tenía las piernas unos moratones. Con el Ceuta. Hostia, qué cabrón. Yo decía al árbitro, Arbi. Y empezaban, chivato. Con José Enrique, entrenador. Tú en Ceuta coincidiste con José Enrique Díaz, ¿no? José Enrique Díaz. Un gran tipo, otro mito del mes. Ese ha sido el partido en la portería que más he sufrido. Estaba deseando irme a otro campo. Los demás, bueno, se meten contigo, a lo típico. Pero ese, ahí me Yo no sé las veces que me han dicho en un campo 3 ponte de pie para sacar de banda. era todos los partidos, digo, era un poco original. Bueno, y a Mansilla, por lo contrario, seguramente también en todos los campos. Yo ni me quiero ni acordar. Sí, se van a acordar de mi madre en todos los campos de fútbol. En Alcoy era aquello, en Alcoy contra el Alcoyano, eso era. Conmigo era. Yo creo que de 5 años estuve en el Levante, creo que fuimos los 5 años a jugar allí. Aquello era de loco. Hasta que el último año ya hasta me aplaudieron, creo. Ya era uno de los suyos, casi. Había jugado más partidos allí que varios encima alto, el pelo. Claro, imagínate, pero bueno. 14-15. La llegada a Alcázar, el fichaje de Joaquín, de Jesús Pereira. Yo creo que ya la consecución de un grandísimo equipo, posiblemente a mi gusto el mejor equipo que yo he visto en Mérida en tercera. Ese año sí que nunca tuvimos duda de que se iba a ascender, ¿no? Correcto. Para mí sí. Yo disfrutábamos mucho jugando. Y partidos muchos que había a lo mejor un poco de dudas, sobre todo en la gente. Nosotros teníamos la sensación de que íbamos a ganar. Íbamos a jugar algo mejor, que estábamos en empate o nos metían un gol y se ponían por delante y tenías la tranquilidad como diciendo, es que vamos a ganar. Me acuerdo el partido ese que hubo el run, creo que fue después del Santa Amalia. Sí, un gol que no es gol, Manu, no se te acordará. Nos marcan el gol que saca en Santa Amalia Manu. No fue gol. No fue gol. Y al partido siguiente creo que viene. El Deportivo Pacense. Y nos mete. Sí. Luego nada más empezar nos mete y después creo que le metimos unos cuantos. Fue 4-1. Ahí fue un punto de inflexión también ese año. Y teníamos la seguridad que le íbamos a ganar. La sensación de la grada es que si el Mérida pierde ese partido del Deportivo Pacense, se carga al Alcázar. O sea, era la sensación que teníamos allí fuera. Y no hay tanta información como puede haber hoy en día, ¿no? De hecho, creo que cuando metemos gol, no me acuerdo quién fue, se va hacia Alcázar corriendo. Sí, Pereira fue. Pero recordaba como. Sí. No me acuerdo. Yo sé, me acuerdo de la imagen, pero no exactamente de quién metió. Y Manu tampoco sufrió mucho ese año, ¿no? Porque Mansilla, Borrego, con Chino ahí de triángulo de seguridad era. Cuidado, que hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Para pasarlo era difícil, ¿eh? Sí. Faltaba Manolo Parra. Que juegan más blandados, ¿eh? No, yo bien. Yo era con Mansi y con Johnny. No, como mejor con los otros, quizás no, pero yo miraba a Mansi, solo tenía que mirarlo a Johnny, con mirarlo ya nos entendíamos. ¿Tú lo conocías a Mansilla antes, Manuel? No conocía nada, pero hicimos buenas migas en el campo y fuera, pero en el campo nos entendíamos muy bien. Nos miraban muchas veces y no teníamos ni que decirnos nada porque sabíamos
lo que tenía que decirle yo, él a mí. Y en ese aspecto, la verdad que en ese aspecto sí. Con Bernardo, me acuerdo, con Mansi, que me va a poner un poco de los nervios a Bernardo. Y estará cuando eso subimos los dos. Vamos a subir los dos. Bernardo, yo te doblo. Y nosotros para adelante los dos y digo, le da algo a este hombre. Sí. En aquel año estábamos incluso sobrados. Sí, a lo mejor pecábamos en algunos partidos, ¿eh? Sí. Pero es que te voy a decir una cosa, es que igual que y vuelvo al año anterior, ellos dicen, bueno, que el Langreo, yo cuando fuimos al Langreo, yo no tenía sensación de subir, ¿eh? Ahora, cuando el año siguiente vamos a Laredo, yo desde que empieza ese año no solo tengo la sensación de, sino primero vamos a quedar primero, o sea, lo tengo más claro que el agua, y más con Alcázar, cómo jugaba él con sus equipos, que yo Alcázar no lo conocía, y veías cómo jugaba, joder, con los futbolistas que hay, si jugamos así, quedamos primero. Y si tenemos, al final los playoffs son los playoffs, pero si quedamos primeros tenemos suerte, lo ascendemos. Ahora, hay que decir, Mansi, que ese curso lo cambia tu cabezazo en Almendarejo. Porque esa derrota era ponerse Extremadura a 7 puntos, creo recordar, con muchos problemas económicos, es verdad, Extremadura, pero hostias. O no, eso nunca lo vamos a saber. Es verdad que nos da el subidón y creo que a partir de ese partido este equipo empieza a volar. Sí. A partir de esta acción, el equipo vuela. Rescatas un punto. Porque rescatamos un punto. Ellos dejan de ganar 2, que era máximo rival, y creo que se ponían a 7 de ventaja si hubiéramos perdido 6, ¿eh? Rescatas un punto. Y yo creo que es como que nosotros ya, boom, pegamos el bombazo y ellos dicen, y hacen así. Ellos meten un poco el pescuezo para adentro y ahí ya somos la temporada, ya como acaba, pues está ahí. Manu, el partido en aquella primera vuelta del Moralo. No tienes mucha memoria, me estás demostrando. No, esa sí me acuerdo. O quieres venderme, pero estoy seguro de que ese partido te acuerdas. Sí, hombre, que sí me acuerdo, dice. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Futbolista, además, ya tú has pasado por 1000 historias, has pasado por 1000 momentos. ¿Qué siente en un partido como ese, en una despedida como aquella? Hombre, en el momento en la que estaba liando, digo, si es que... Yo uno de los goles siempre echa la culpa a Mansilla, por cierto. No, los dos fueron culpa mía. Uno, una cesión. Ese fue el de casa, el de casa. Sí. El de casa es una que le doblo a Johnny o me la da Johnny doblando, ¿no? Y nos cogen a la cama. No, sí. Después de un córner. ¿Qué hace Johnny? Después de un córner te la da Johnny, pero tú no te la esperas y ya te coge a contrapié. Me da una cesión y yo había dado el pase, no me acuerdo que lateral derecho, que es verdad que se me esconde un poquito. Sí, a Lozano, seguramente. Y se me esconde, entonces le doy, me la roben, me la meten. Y el segundo, pues calculo mal y le hago penalti. Que no me expulsaron porque no quisieron expulsarme. ¿Pero cómo quedamos? Remontamos 3-2. Ganamos 3-2. Tercer gol entre Mansilla o propia puerta del rival. Ahí anda. Sí. Para que tú veas, es que remontar. Y verdad que me metí en el vestuario jodido y nada, y llegaron a los 5 minutos, no sé si fue Fernando Torres y Manu Sal fuera, que la gente te está gritando, te está llamando. Y nada, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. O sea, ¿lo meramente futbolístico ha sido tu peor partido? La sensación, bueno, por suerte no he tenido muchos errores importantes en mi carrera en momentos, pero bueno, algunos cometidos, pero es verdad que quizá puede ser que el partido que se era más jodido de un partido, sí. Yo sé que ganamos, pero sentía como que había fallado a la gente, porque al final es verdad que tú en muchos equipos eres profesional, pero al final la empatía que tenía con la afición del Mérida quizá no lo tenía con otros aficionados. Entonces lo sentía un poco como mío, ¿no? Entonces pues te duele un poquito más. Mansi, ¿tú el de San Juan o el de Almendarejo? ¿Cuál te quedas? El de San Juan, por cierto, ilegal. Si está el VAR, no lo anulan. Bueno, ¿vale? Si está el VAR de segunda vez, no lo anulan porque solo se pita lo que pite el árbitro. Pero yo qué sé. ¿Ilegal por qué? ¿Por falta? ¿Por falta al defensa? Porque estabas Suni delante del portero, entonces no en fuera de juego y no. Suni ocupaba poco, tampoco creo que le molestara mucho. No, pero olvídate. Pero vamos, delante de, no en un lado, en medio, vamos. ¿Con cuál de las dos te quedas? No sé, ahí no me voy a mojar. Es que los dos molan mucho y tienen su cosa. El de Almendarejo tiene su cosa por detrás, que venía de una semana horrible con el tobillo. Incluso en el calentamiento creo que no estaba calentando con Johnny y creo que me metí hasta antes. Johnny, además, creo que se lo dije yo, Johnny, me duele mucho el tobillo, me duele muchísimo el tobillo. Era una cosa de loco.
El tobillo le sonaba como una carraca, ¿sabes? Sí, me dolía muchísimo. Digo, no sé si decirlo, para que el partido que era y luego, dice, voy a empezar a ver cómo va esto. Y luego San Juan, es que San Juan era, no sé si os acordáis que nos empatan y de repente nos empiezan las prisas. Y le digo, empieza Johnny a doblar, Johnny, tranquilo. Digo, que esta gente está muerta, si estamos a 40 grados aquí en Ellos con junio. manga larga. Claro, esto viene. Y en los y nos queda la prórroga. Un equipo súper alto. Que entonces si nos ganan, ¿eh? Y ahí parece que un poco entre yo y tal, nos relajamos un poco entre todos. No recuerdo, ya digo, pero eso sí me acuerdo. Y luego vino lo que vino la acción del gol. Y no me voy a quedar me quedo con los dos, porque son míos. Por eso los he metido yo. Tampoco hemos marcado. Bueno, tú has marcado bastante, ¿eh? Sí, sí he metido, sí, cuidado, ¿eh? Has marcado bastante. Sí he metido. Fuimos a Laredo, Manu, Johnny, tan convencidos como Mansi de que se ascendía. Hay una anécdota ahí en el campo que, bueno, en el hotel que nos quedamos, que el míster después de dar la charla nos dice que tenemos que sacar las cosas y meterlas en el autobús cuando nos vamos a ir hacia el campo y que si ganamos volveríamos y nos quedaríamos esa noche ahí, pero si perdemos nos vamos directamente, ¿no? Entonces, bueno, el míster se va, tal, y empezamos a hablar entre unos cuantos, tal, y al final dijimos, vamos a llamar al míster y le vamos a decir que vamos a ganar, que nos vamos a sacar las cosas. Dejamos las cosas en las habitaciones. Y que nos vamos a ir al campo sin las cosas. Y llamé al míster, digo, míster, te quiero decir una cosa, tal. Y total, se lo comentamos y, bueno, él se quedó así muy serio y le pareció bien, ¿no? Así que, nada, si no nos llega a salir, cuidado, la que preparamos, tenemos que ir otra vez por las cosas. Pero, bueno, ya, la verdad es que había bastante confianza. Claro, Mansilla no conocía al Alcázar, pero tanto Johnny como tú, Manu, lo conocíais de sobra. Habíais estado a menos Villanueva del Fresno con él, ¿no? Una buena época también en el Sporting. Sí. Lo conocíamos bien, yo también tenía confianza con él. Hay una anécdota que está hablando el partido último en Laredo y me dice Alcázar, Manu, cuando venga el balón del lateral derecho, intenta abrir al lado izquierdo, intenta jugar, buscar, y le miro y digo, mira, mister, yo no soy Víctor Valdés. Yo conforme venga el balón, lo mando para allá. Yo no quiero saber nada. Para mí, que no estamos jugando el ascenso, de historia, que yo con los pies, los justitos. Y efectivamente, la que venía por uno iba para otro. ¿Esperabas renovar después del Laredo, Manu? Honestamente, sí. Creo que me merecía disfrutar un año en segunda vez. Creo que me encontraba bien. Pero bueno, la vida me dolió, no te voy a engañar. Pero bueno, yo creo que hubo ahí alguien, sigo pensando, en el que metió más mano de lo que tenía que meter y ya está. El presidente, en ese momento, Dani, tenía que apostar por algunos porque no podía defender a todos y ya está, y no pasa nada. Y yo sé que estoy a Dani eternamente agradecido y en ese aspecto el fútbol al final pues son situaciones, intereses y ya está. Yo creo conveniente, creo que Dani no, otra persona, que yo no estaba en condiciones de rendir a nivel. Yo soy una persona muy competitiva, y el día que me viera mal me iba a mi casa y bueno, ya está. Y lo que vamos a hacer, si no se puede hacer nada, no se puede volver atrás, ¿no? La verdad es que sí me hubiera gustado jugar ese año y este año retirarme. Eso sí me hubiera gustado a mí. Y tú, Mansi, creo que no merece la pena ni preguntártelo. Si te quedaste con la sensación de que te habían robado un año en el Mérida. Al final el fútbol, y Manu lo sabe, que el fútbol es así. Pero sí es verdad que fueron crueles. Mi situación fue completamente... Yo me voy de vacaciones hablando con Alcázar Mansi. En el hotel ya, cuando ascendemos, Alcázar se acerca a la mesa y nos dice allí... Y esto no sé si se acuerdan Johnny y Manu. Dice, ya hablaremos. Están pasando cosas, ya hablaremos. Me acuerdo perfectamente. Porque cuando tú celebras una cosa, normalmente hay mucha gente que se sienta alrededor del presidente. Y durante la temporada asoman las orejas, ¿sabes? Pero bueno, a lo que voy. A mí me llama Alcázar. Y antes dime de vacaciones, porque me cogía las vacaciones y me dice, tú vas a renovar. No quería, pero no me acuerdo si dijo, lo que quería, el caso es que tú estás renovado. Que yo la verdad. Y yo me acuerdo de eso perfectamente. Yo me voy de vacaciones, ¿eh? Y cuando vuelvo, a la semana, a los 10 días, estando en el parque con mi hijo,
con mis hijos, una llamada de un chaval ofreciendo un equipo. Digo, no, digo, mira, yo ya te agradezco, hombre, que a esta edad yo ya no tengo pensado salir de Mérida y además me han ofrecido renovar aquí, yo voy a renovar aquí y tal. Dice, no, si es que no te van a renovar. ¿Cómo que no me van a renovar? Sí, yo me acaban de llamar. ¿No? Digo, bueno, digo, pues ya hablamos, te cuelgo. Pero automáticamente llama Alcázar y efectivamente dice Alcázar, sí. Dice, te iba a llamar, tal, y digo, mira, Alcázar, hasta no pasa nada. Digo, pero que me llame Dani, que sea el que me lo diga. Porque aquí se ha llenado la boca muchísimas veces de vosotros sois el Mérida, vosotros no vais a ir de aquí hasta que vosotros queráis, y por la boca muere el pez. Y me llamaron y así fue. Y le dije lo que tenía que decirlo, que esto no se hacía. Yo tenía 2 niños, tenía pensado seguir jugando, y ellos me han hecho perder 7 o 10 días, que el Extremadura ya había cerrado su plantilla, sí. Todos, excepto el cacereño, que fue donde luego al final terminó. Entonces fue un gesto muy feo. Tanto lo que le hicieron a Manu, que fue antes que a mí, como lo mío. Lo que pasa que, bueno, que al final es fútbol y tienes que pasar página rápidamente. Vosotros conocéis el fútbol bastante mejor que yo, por tanto creo que eso lo tenéis más que asumido. Como no quería citar ese momento, porque creo que es un momento importante para los tres, pero quería despedirme, que nos vamos a cerrar ya, con una imagen más bonita, y la imagen que yo creo que representa ese año es el fondo del vivero con las luces apagadas y todas las luces de los teléfonos móviles y mecheros. Hostia, es que aquel partido, aquella victoria de 0-2, aquel momento de mirar al fondo, ver las luces apagadas y ver a toda la gente del Mérida allí en el vivero, hostia, ¿qué siente un futbolista que le ha dado la alegría a esa afición para que sientan eso? A mí se me ponen los pelos de punta porque lo recuerdo bien y las sensaciones en el campo, ¿no? Una vez que vamos ganando y creo que estábamos bastante asentados, te sentías como que corrías más que ellos, saltabas más que ellos. Era una sensación buenísima. Y cuando acaba ya el partido y encima se dio esas condiciones que nos apagan y nos quedan allí a oscuras, todavía propician más la imagen que se quedó ahí. Así que fue un momento especial, la verdad. El partido fue una sensación de derbi, no una sensación de partido importante, no. Sensación de derbi, de un Atlético de Madrid al Madrid o un Madrid-Barça. El mazo del bombo, allí que le tiran a Borrego. Sí. Bueno, se lo tiran a David Camp. Sí, mete el gol y se va a el segundo gol. Y yo y él se viene a celebrar. Que también David se va a con el palo del bombo corriendo. Sí, digo, ¿dónde va el personaje? Que por cierto, mi mujer y mi mujer dando a luz en el hospital y yo sin saberlo. Ese día. O sea, yo fui en el coche. 2015. Correcto, y mi mujer al día siguiente, el día 5. Tu niño o niña ha cumplido 11 años el mes pasado, entonces, ¿no? Correcto, el día 5 de enero. Hugo, sí. Manu, tú que eres de Badajoz, hostia, ¿qué sentías en aquel momento? Aquel partido, aquella imagen. Yo la verdad que, hombre, disfruté. Yo la verdad que cuando acaba el partido tenía a mi hijo allí porque me hice la foto con él, fue gracioso porque yo iba vestido del Mérida y mi hijo del Badajoz hizo la foto conmigo allí cuando salimos todos con los niños, y la verdad que termina y yo me meto rápido para adentro. No me quedo, no sé por qué razón, no me acuerdo por qué, pero me metí para adentro. Y después la verdad que vi las imágenes y eso, y la verdad que fue muy bonito. Fue una sensación de que, bueno, que como que no dejamos solos, que estamos aquí con vosotros, ¿no? Y la verdad que en ese aspecto, como siempre, bueno, yo es que, como te he dicho antes, yo a la afición de Mérida, que no puedo decirlo, en todas las etapas que he estado, he sentido cariño. Cuando jugaba, cuando no jugaba, cuando lo hacía bien, cuando lo hacía mal. Entonces yo ahí es que no. Es verdad, es el único sitio en el que me he sentido, o en el Cerro igual también, ¿eh? En el Cerro también me sentía, hiciera bien o hiciera mal, como que me sentía valorado, ¿no? Y para un proyecto importante. Familia, quería cerrar con esa imagen, porque creo que es una imagen que representa muy bien aquel resurgir de aquel año, de aquellos 2 años del Mérida D. Sois 3 absolutos mitos del Mérida, creo que no hace falta recordarlo porque los 3 sois muy conscientes de ello. Muchas gracias a los 3 por vuestro paso por el Mérida y muchas gracias a los 3 por esta horita de anécdotas. Un abrazo muy fuerte a los 3. Igualmente, Javi. Gracias. Bueno, pues os prometí que iba a traer a 3 mitos y qué menos, o sea, no creo que tengamos 3 mitos muchos más grandes que estos 3 futbolistas de aquellos años, ¿no? De años
en los que ahora igual algunos se extraña, pero no era fácil venir al Mérida. Ahora que todo es bonito para venir al Mérida, pues de vez en cuando hay que recordar momentos en los que no era tan bonito. En principio, bueno, os pongo los pronósticos que no los puse el domingo. El domingo no, cuando hemos hecho programa. Ayer lunes no los puse. Ha habido muchos acertantes esta semana, evidentemente. No os los puse y os los pongo ahora, la clasificación. Porque en principio mañana a las 8 voy a hacer otra vez programa. Pero no lo tengo aún confirmado. Así que hasta mañana. Muchas gracias, Dani, por tu suscripción con Prime. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Mañana por Twitter, pues a lo largo de la mañana os confirmaré si finalmente hay programa o no hay programa. Si lo hay, que sepáis que va a ser a las 8 de la tarde. Espero que hayáis disfrutado este ratito. Para mí sabéis que son los ratitos que más me gustan, ratitos con exfutbolistas que tienen 1000 historias de contar. Con estos tres yo se los decía esta mañana a los tres por WhatsApp. Tenéis seguro, podríamos estar horas hablando del Mérida y hablando de su paso por el Mérida. Muchas gracias por este ratito a todos. Hasta mañana o hasta ya sabremos cuándo. Hasta entonces, en todo caso, sigamos entre todos haciendo Mérida.